Hoy tenemos la presencia de unos invitados muy importantes. Buenos días y gracias por la invitación. Nosotros somos frailes franciscanos o hermanos franciscanos. Somos religiosos que hacemos votos de pobreza, castidad y obediencia y seguimos a Jesucristo al modo como lo siguió San Francisco de Asís. Mi nombre es Fray Josué de Santa María de los Ángeles. Pertenezco a la comunidad desde hace 13 años. Soy originario de la ciudad de Pereira. Mi nombre es Fray Mariano de Jesús. Soy fraile menor hace 6 años. Mi nombre es Fray Bernabé de la Sagrada Familia. Por gracia, bondad y misericordia de Dios, soy fraile desde hace ya 16 años. Entré a esta bella familia y lo que decía ahorita en un encuentro que tuvimos con unos jóvenes del colegio, unos niños, si me preguntan si me arrepiento de haber entrado a la vida religiosa, a la vida franciscana, siempre digo, me arrepiento de no haberlo hecho antes. ¿Ustedes son una comunidad religiosa como todas las demás o en qué se diferencian de otras comunidades religiosas? La diferencia consiste en que vivimos la regla de San Francisco, pero hacemos los votos que hacen todos los religiosos, de pobreza, obediencia y castidad, como lo dijo Fray Bernabé, pero como lo entendió San Francisco de Asís. Entonces vivimos la castidad, la pobreza y la obediencia como la entendió San Francisco de Asís y como la dejó implícita explícita más bien en su regla, que es una regla muy sencilla, consta solamente de 12 capítulos. Y entonces así es lo que nos diferencia de los demás religiosos, pero es que la Iglesia Católica tiene multitud de carismas, porque Jesús tiene multitud de carismas también. Entonces todas las comunidades religiosas seguimos al mismo Jesús, pero de diferentes modos, porque la persona de Jesús es inabarcable. Entonces la seguimos o vivimos como un aspecto de la vida de Jesús. Y cuéntenme ustedes dónde están ubicados y cuál es el nombre exacto para que la gente los pueda identificar a ustedes. Nosotros, el nombre exacto de la comunidad es Frailes Menores Renovados. Habitamos en La Ceja, Antioquia, a 1 hora de Medellín. Aquí en un pequeño convento habitamos 8 hermanos. Ese es como el lugar, probablemente la vereda El Chuscal, municipio del Retiro. Y exactamente en el mundo, ¿cómo está esta comunidad? La familia franciscana es muy amplia, es muy grande. Dentro de esa familia franciscana se han dado muchas ramas. Nosotros somos una de las más pequeñas, se puede decir, que pertenecemos a este gran árbol de la familia franciscana y pues con esa intención particular de querer vivir la regla de San Francisco al pie de la letra, tratando de aplicarla a nuestro tiempo. Y la forma de vida de ustedes principalmente, ¿desde dónde comenzó? Yo sé que empezó en San Francisco, pero ¿siempre han sido creados desde San Francisco o iniciaron después? En el año 1972, posterior al concilio, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia le pedía a las comunidades religiosas, a los carismas, que renovaran, que volvieran a los orígenes, y así fue como algunos de los hermanos que ya pertenecían a la familia franciscana, 6 hermanos que pertenecían a la familia franciscana capuchina, quisieron iniciar una forma de vida como más adepta, ¿cierto? Como escuchando esta voz del concilio de volver a los orígenes, volver a los inicios, a lo que vivió San Francisco, esa experiencia original, y así pues nacimos nosotros en ese tiempo. Recibimos, ¿cierto?, la aprobación de la Iglesia para poder continuar en este camino. ¿Y a qué se dedican ustedes, la ocupación que tienen? Bueno, hay que especificar un poco, ¿no? Lo que es la misión y lo que es el carisma. El carisma de cada comunidad es el ser propio, ¿no? Aquello que si me quitan esto ya dejo de ser franciscano, digámoslo así, ¿no? En el caso de nosotros, por decir, si nos quitan la pobreza, si ya no podemos vivirla, ya perdemos la esencia. Y la misión sí es lo que ya hacemos, ¿no? A lo que nos dedicamos. Pero básicamente eso se da en toda persona, que primero hay que ser para después hacer. Entonces nosotros llevamos unas etapas de formación donde conocemos un poco más a profundidad qué es la Iglesia
y qué es la espiritualidad franciscana y cómo nace el carisma franciscano con San Francisco de Asís a nivel histórico y también cómo se va desarrollando a través de los siglos. Ya después de tener estas formaciones iniciales, si ya se nos abre un espacio más amplio para los apostolados, la pastoral, sí, como lo conocemos comúnmente, ¿no? Nosotros como pastoral, como apostolado actualmente, ejercemos varias facetas, ¿no? Allí donde estamos ubicados, por decir, visitamos algunos hogares cuando se nos da la posibilidad, cuando no, digamos, por el tiempo de trabajo y de estudio sacamos el tiempo para visitar familias, para llevar la comunión a los enfermos. También el sacerdote que está allí con nosotros celebra Eucaristías en las veredas, ¿cierto? Tratamos también de estar muy vinculados con la parroquia y con la diócesis. Por no tener dinero o no usar dinero, nosotros también hacemos todo nosotros mismos en el sitio donde estamos. O sea que hay un hermano que hace la cocina, otro hermano se dedica a la huerta, otro hermano seguro tiene que hacer uno u otro trabajo de albañilería. Y también tenemos algunos hermanos enfermos que tenemos que acompañarlos, ir una que otra vez al hospital, a sacarle una cita, a reclamarle medicamentos. Entonces, dentro de nuestro carisma también entra esa parte, ¿no? De la fraternidad que era tan importante para San Francisco. Bueno, entonces entiendo que ustedes viven de su propio trabajo, de lo que hacen, y también sirven en la pastoral de acuerdo al sacerdote que está con ustedes y al párroco, ¿cierto?, de esa región. ¿Y cómo es el proceso exactamente de formación? ¿Cómo hace un joven de pronto cuando sale de bachillerato y se interesa por ustedes? ¿Cómo podría, digamos, entrar a este proceso? El proceso está regulado por lo que manda la Iglesia. Entonces hay unas etapas que son etapas que vive toda comunidad religiosa. Entonces cuando un joven siente la inquietud, entra a una etapa que se llama aspirantado, que es un acercamiento. Entonces la comunidad empieza a conocerlo y él empieza a conocer la comunidad. Entonces pasa tiempo entre nosotros, que se llaman experiencias, que van en un año más o menos, que dura el aspirantado. Entonces el joven está entre nosotros un tiempo y regresa a su casa, así durante un año. Entonces tiene temporadas en el convento entre nosotros y vuelve a su casa otra temporada. Ya pasa a vivir con nosotros en una etapa que se llama el postulantado, donde ya empieza a vivir de lleno con nosotros, con nuestra espiritualidad, que dura más o menos año y medio. Después pasa al noviciado, que el noviciado es que ya conoció a fondo nuestra vida y entonces quiere vivir tal como vivimos nosotros. Entonces en esa etapa empieza a participar de todo, de los momentos litúrgicos, de nuestras penitencias, nuestro estilo pues de mortificación, recibe el hábito franciscano, recibe la cuerda, recibe también la tonsura, ¿sí?, los signos externos, y empieza a vivir con nosotros nuestra vida también apostólica y nuestra vida penitencial, nuestra vida de oración. Ya cuando esa etapa dura también año y medio, entonces ya cuando el candidato ha experimentado también eso con nosotros, ya quiere vivir de lleno con nosotros y quiere comprometerse a llevar esta vida, a llevar la vida del Evangelio al modo de San Francisco de Asís. Entonces pasa la etapa que se llama el juniorado, es decir, hace sus promesas pero por un tiempo. Entonces se llama la profesión temporal, que dura alrededor de 4 años. Ya después de vivir esta forma temporal, de hacer sus compromisos temporales, decide hacerlo para toda la vida. Entonces hace su profesión perpetua. Y entonces un fraile perpetuo, un fraile formado ya o que culmina su formación inicial. Y esa es como la etapa de formación inicial, y ya pues continúa la formación permanente que dura toda la vida. ¿Ustedes tienen la aprobación papal o están en un proceso todavía de esa aprobación eclesial completa? Sí, tenemos la aprobación. Dentro de la iglesia se da que se necesita hacer como un camino, ¿no? Primero se conforma como pía unión, que es como la primera etapa. Siempre necesitan tener un obispo que los acoja. En el caso nuestro, en Italia, en la diócesis de Monreale, el obispo nos acogió y nos conformó como pía unión. Así estuvimos algunos años,
y propiamente en el 72 surgimos ya como comunidad de derecho diocesano, Instituto Religioso de Derecho Diocesano. Ese es el título que tenemos en este momento y es el que pues se conserva ya con nuestras constituciones aprobadas por la Iglesia y pues sí, ese es el camino que se hace. Lo que sigue o lo que seguiría sería Instituto de Derecho ya pontificio, pero pues para hacer derecho pontificio se necesita un alto número de integrantes. En el caso nuestro, pues en estos 50 años de vida que tenemos, siempre nos hemos conservado en un número muy limitado, entonces pues no realmente como algo a lo que de pronto aspiremos, no. Bueno, y cuéntenos cómo surgió la vocación de ustedes, que sirva de testimonio también a quien escucha. Bueno, yo llevo ya 16 años en la comunidad. Llevaba una vida prácticamente normal, ¿no? Yo entré ya un poco mayor a los 27 años a la comunidad. Trabajaba, estudiaba en ese tiempo, tenía también una relación amorosa. Y pienso que nunca estuvo dentro de mis planes desde niño, adolescente o joven, pues como consagrarme en la familia franciscana, seguir más de cerca a Jesús a través de la vida religiosa. Pienso que el Señor, el llamado siempre ha estado, ¿no? Eso se da en todas las personas, que uno, digamos, por los avatares del mundo y los afanes en que andamos, pues pocas veces se pone atención en eso, ¿no? En identificar ese llamado y responder, ¿no? Porque eso quiere decir la palabra vocación, es una llamada. Entonces para mí fue eso, es en ese momento que estaba estudiando, trabajando, que ganaba también buen dinero. Entonces tenía como que prácticamente todo lo que desea un joven, un buen puesto de trabajo, buenas amistades y cierto, comodidades. Pero siempre había ese vacío interior y muchas preguntas que a veces no nos confrontamos nosotros mismos y quedan allí sin responder. Para mí fue básico entonces primero el volver a la iglesia, ¿no? Después de tantos años de alejamiento que inclusive me había vuelto muy crítico y juzgaba mucho la iglesia, y después conocer el carisma franciscano, sí, verdad, pero pienso que lo conocí a través de las personas. Me ayudó mucho también leer el Evangelio, empezar a tratar de ponerlo en práctica, y el Señor va abriendo los caminos para tocar el corazón. Entonces ese fue digamos así, mi primer encuentro, el primer amor o la llamada fundante que estuvo allí siempre presente. Pienso que me ayudó mucho, digámoslo así, algunos amigos sacerdotes, también un franciscano que fue como mi director espiritual en ese tiempo me ayudó a hacer la elección, ¿no? Pienso que se necesita un poco de orientación también para saber qué camino coger. Pero si el Señor llama, el Señor vino, me arrolló, yo lo llamo así, no me arrolló, porque realmente uno pone muchas trabas y obstáculos en un inicio, pero el Señor arrolla y llama, ¿no? Y el llamado uno no puede sustraerle. Entonces en mi vida fue así. Cuando conocí los frailes cerca de Bogotá, en el convento que está ya ubicado, nunca, cierto, dije en un primer momento, pues, de decir esta es la vida que yo quiero seguir o yo quiero vivir como ellos. Al contrario, me causaron un poco de impresión y cierta repugnancia por su aspecto, como vivimos nosotros, por este traje, por esta barba, ¿cierto? Los signos externos. No quise, no se me pasó, pero fui entrando en diálogo con ellos, empezando a conocer a estas personas de gran corazón y esas grandes renuncias que habían hecho, conocer el carisma, y pienso que a través de eso ya me decidí a hacer una experiencia personal de vida. Y fue duro, fue difícil, ¿no? Fue dura la determinación de decir ya me voy para el convento, porque fue también, en el caso mío, de enfrentarme prácticamente a mi familia, que no querían que yo fuera franciscano, porque no se entendía que era la iglesia, mucho menos que era ser franciscano. Inclusive mi mamá me decía, ¿no? Mi hijo, pues si se va a ir para la iglesia, métase de cura, que por lo menos allá usan platica. Entonces yo quería algo más radical realmente, buscaba algo más radical. Entonces por eso la decisión de tomar este camino y yo siempre digo, ¿no? Por la misericordia y la bondad de Dios que ya hace 16 años y continúo caminando de la mano de Dios.
Bueno, la experiencia mía pues inicia primero como experiencia de confirmación. Me acerco, pues inicio a acercarme a la iglesia a través del sacramento de la confirmación. Cuando tenía 16 años viví la catequesis y pues ahí inicia como un camino de fe, más entregado al Señor, más de cerca, conocer la iglesia en lo que realmente es. A partir de ahí inicio un camino de discernimiento vocacional mientras estoy terminando el colegio y cuando termino pues ya está una decisión tomada de irme al seminario. Pero ocurre de que el seminario, pues por lo que todavía era menor de edad, me decían que debía esperar un año. En ese tiempo de espera se dieron tantas cosas, entre ellas pues que empecé a darme cuenta que mi carisma, el llamado que sentía en mi vida no se identificaba tanto con la vida del seminario, con la vida diocesana, sino con la vida religiosa. Dentro del camino religioso pues hay tantas opciones, pero los hermanos franciscanos estaban ahí en mi ciudad, en Pereira, y pues eso me hizo como tenerlos como una opción, aunque al principio pues fue la opción que yo menos consideraba. De hecho yo pensaba cualquiera menos esa cuando estaba pues como en ese discernimiento y bueno, viviendo la experiencia de conocimiento de otra comunidad, sentí fuertemente que debía vivir como una experiencia de conocimiento también de los hermanos franciscanos, a pesar de ese sentimiento como en contra de la comunidad. Cuando llegué allá, recibí una acogida muy calurosa por parte de los hermanos, que me hizo sentir inmediatamente en mi casa, como si el corazón encontrara la paz, que llevaba ya un camino de 2 años de búsqueda. Cuando llego ahí, en medio de todos estos hermanos, experimento como eso, que era mi lugar. Por eso fue que como que decidí ingresar, y al principio pues estaban los temores normales, ¿no? De renunciar a una carrera, de renunciar a una familia, pero poco a poco el Señor me fue como confirmando en ese deseo que tenía en el corazón y se fue haciendo realidad pues a través del discernimiento ya dentro de la comunidad. Pues sinceramente ya la mía fue, pues no sé cómo explicarlo, fue muy sencilla. Yo solamente vi a los hermanos caminar y ya me cautivaron. Entonces empecé a consultar quiénes eran ellos, sí, porque al principio pues los vi y me impresionaron, sentí algo pues como en el alma muy, sí, que no sé, yo no volví a ser igual desde que los vi, pero sí, desde el momento me impresionaron, pero tuve temor, o sea, no sabía quién eran ellos, qué clase de religión seguían. Pero entonces, pues consultando, me di cuenta de quiénes eran, dónde vivían. Entonces fui y los busqué y empecé a hablar con ellos, y entonces ya me invitaron a las experiencias. Empecé a vivir, a convivir con ellos, y en el 2018, el 4 de diciembre, recuerdo, pues dejé las cosas de mi casa, dejé a mamá, a papá, y ingresé con los hermanos, una nueva familia. ¿Y hasta ahora cómo te has sentido hasta el momento? ¿Cómo te has sentido? Pues es como un don inmerecido. A veces piensa uno, sí, tiene momentos de crisis como en todo en la vida, donde a veces dije, ¿en qué locura me metí? Sí, a veces es difícil, pero otras veces es muy gratificante y no se cansa uno de darle gracias a Dios por llamarlo, porque creemos de que esto es un llamado, que Dios nos elige para que vivamos así y nos da la gracia para que vivamos así. Entonces uno no se cansa a veces de agradecerle, Señor, ¿cierto? ¿Por qué te fijaste en mí? ¿Qué tengo yo de especial? Y al final se da cuenta que en realidad está uno bien, porque de especial no tiene nada, pero que Dios se fija en lo poco que es uno, y aún así lo acoge, lo elige y lo llena de una multitud de hermanos, porque la principal riqueza que tiene uno aquí,
pues espera uno la vida eterna, pero aquí espera la comprensión, el apoyo y el amor de una multitud de hermanos que nos queremos como una familia, que es esa vida de fraternidad es como riqueza más grande que tenemos aquí en la tierra, pues, y así lo veo yo. Entonces ha sido una experiencia muy familiar y fraterna. ¿Qué te sostiene a ti para continuar tu camino en tu vida religiosa entregada a Dios? Son varias cosas que entran allí en juego, ¿no? Porque esto por las propias fuerzas es imposible, ¿no? Vivir una vida, por decir, en castidad, cuando el mundo lo que te ofrece actualmente, por decir, o nos bombardea de sensualidad, ¿no? De mensajes sensuales. No es una conquista humana, es la gracia de Dios que va ayudando día por día, ¿no? Y es esto, para mí, y ya más desde mi experiencia, es pedirle el don de la gracia y de corresponder a esa gracia para un día, no para un año, no para una semana, no para varios años, no para un mes. Señor, ayúdame a ser fiel cada día, ¿cierto? Pienso que esto para mí ha sido fundamental en este camino. Y también, lógicamente, todo lo que es la vida espiritual, ¿sí? Los momentos de silencio, los momentos de oración profunda, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que es ese alimento que ayuda también a levantarnos y a continuar adelante, como dice el Papa Francisco, ¿no? Que no es un premio para ¿cierto? Los perfectos, ¿cierto? Más bien para nosotros que vamos de camino, que tenemos tantos límites, es algo que nos ayuda continuamente la Eucaristía porque es el mismo Jesús que recibimos y que actúa en medio de nosotros. Entonces, todo lo que ayuda a la vida espiritual y, lógicamente, viviendo esa, como dicen los teólogos, ¿no? Viviendo esa tensión escatológica, el ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir eso, no? De que está la promesa de la vida eterna, de lo que viviremos allá en su perfección, que desde ya lo degustamos, pero no en su totalidad. Y esto pienso que lo que hablaba el hermano Mariano ahorita, ¿no? La vida fraterna hace parte de esa perfección que encontraremos ya en el cielo, ¿cierto? Donde, como dice el libro del Apocalipsis, no habrá más llanto, dolor, sufrimiento, muerte, enfermedad, donde todo será alegría y gozo de esa bienaventuranza que ya viven los santos, ¿no? Entonces es tener esa promesa presente y es con esa promesa ir cada día en el camino, ¿no? Piedra sobre piedra, como dice un canto franciscano. ¿Qué es lo más duro de la vida comunitaria para ustedes? Es aprender a aceptar la propia fragilidad, pienso yo. O sea, dentro de la vida comunitaria todos somos frágiles, cada uno tiene sus limitantes. Y esos limitantes son los que hacen difícil la vida comunitaria, ¿cierto? La convivencia. Cuando eso se asume, todas estas fragilidades se asumen desde el Señor, ¿no? Desde Jesús. Primero las propias, porque normalmente miramos más hacia afuera, pero cuando aprendemos a considerar nuestras propias fragilidades, considerar que somos débiles y que también nos equivocamos, nos sentimos perdonados por el Señor y amados en esas fragilidades, podemos después asimismo tener esa capacidad de brindar esa tolerancia, ese respeto y esa misma misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, tenerla con nuestros hermanos. Ahí está como la clave para esa vida comunitaria. Pero entonces sí, claro, lo más difícil es asumir que cada uno de nosotros tenemos una fragilidad que nos impide ser más hermanos, ser hermano del otro. Y en cambio, cuando ya logro yo asumirla, logro asimismo permitir vivir a mi hermano, vivir con mi hermano el amor que el Señor ha tenido conmigo. Esa tolerancia, ese respeto, ese amor infinito que Él nos dio. Ustedes están representando la vida de San Francisco también, su forma de vestir, su hábito, su pobreza. ¿Qué es lo que le impactó de San Francisco de Asís y cómo lo describe a él? Bueno, San Francisco, un hombre muy antiguo, ¿sí? Nació en 1181 y murió en 1226. Ya casi va a cumplir 800 años de que murió, de su muerte, de su tránsito por
porque nosotros no lo llamamos muerte, lo llamamos tránsito, que pasa de este plano o de esta vida terrenal a la vida con Dios. Y entonces hace 800 años que existe también la familia franciscana, pero de San Francisco lo que más me cautivó cuando estudié su vida, pues que estudia uno sus escritos, porque para conocerlo principalmente, a veces uno como que para conocer a alguien, o sí, para conocer a Francisco, normalmente le recomienda a uno las películas. Pues por lo general no es tan buena las películas, más bien es conocer sus escritos. Sí, lo que él escribió, ahí está plasmado su espíritu, lo que él pensaba, lo que él quería, cómo quería que vivían sus hermanos. Entonces, cuando empecé a buscarlo en sus escritos, encontré en la regla, como le dije, que es una regla muy sencilla, la esencia de su vida y la esencia de quería lo que vivieran sus hermanos. Entonces, lo que más me impresionó Francisco fue la sencillez de su regla, ¿sí? Donde él, lo único que quería era que viviéramos como manda el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la regla de Francisco comienza así. La vida y regla de los hermanos menores es esta. Conviene a saber, guardar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada de propio y en castidad. Yo, el hermano Francisco, prometo obediencia al señor Papa y a sus sucesores canónicamente elegidos, ¿ya? Y a la Iglesia Romana. O sea, estoy sujeto a la Iglesia Romana. Entonces, y en eso prácticamente, porque los demás capítulos de la regla es solamente como indicativos, pero la esencia está en el primer capítulo, que es muy sencillo. Entonces eso me cautivó, la sencillez y al mismo tiempo la contundencia de lo que quería vivir y lo que quería que sus hermanos vivieran. Entonces eso fue el principal aliciente para yo hacerme franciscano. Ustedes hablan mucho de la pobreza. Exactamente, ¿cómo es que se vive esa pobreza? Nosotros tenemos varias formas, ¿no? La pobreza atraviesa toda nuestra vida. Ya de manera, pues, como concreta, por ejemplo, nosotros no tenemos propiedades. Los lugares donde vivimos siempre pertenecen o a la diócesis o a un tercero, pero no es una pertenencia de la comunidad. Tampoco hacemos uso del dinero. Nosotros vivimos siempre pues de la providencia que el Señor nos da a través de las personas, las donaciones que vienen siempre en especie, ya pues en las cosas concretas, no en el dinero. Cuando nosotros nos desplazamos también pues nos desplazamos de la providencia a las personas que nos quieran transportar, que nos quieran llevar. Y ya pues esa es como la forma, ¿no? Cuando vamos también tenemos la posibilidad. San Francisco decía que cuando no teníamos las cosas, no nos llegaban las cosas por la providencia o por el trabajo propio, podíamos también ir a la mesa del Señor. La mesa del Señor es la mendicidad. Entonces también esa es una de las formas que tenemos, que cuando tenemos una necesidad buscamos, vamos, mendigamos puerta a puerta, ¿cierto? En los lugares donde pasamos, así buscamos posada, así buscamos el almuerzo, ¿cierto? La cena, donde el Señor nos tenga destinado ese día en el camino donde llegar o donde comer. Sobre todo esa es como la forma en la cual vivimos nosotros la pobreza. ¿Qué es la providencia? La providencia siempre va vinculada con la acción de Dios, ¿no? Que lleva todo a un fin último, al término que Él quiere, ¿no? A pesar de inclusive de las circunstancias a veces adversas. O como decían los santos, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Es eso, un Dios que provee, ese Dios que nosotros llamamos Padre en esa oración que hacemos diario prácticamente, que es el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, saber que Dios provee inclusive aquellas cosas que necesitamos con más urgencia es experimentarlo realmente como Padre y que Él realmente está al cuidado de nosotros, conoce qué es lo que necesitamos, si nos conviene o no nos conviene. Que la providencia, tal vez más que la parte escrita o los textos que uno conoce sobre el término, ¿cierto?
Pienso que la hemos vivido todos nosotros, los franciscanos, en la experiencia, en esa parte que para San Francisco es tan importante, porque él mismo decía, ¿no? Que nadie es más de lo que experimenta. Entonces, sí, es contar un poco cómo Dios provee, incluso, porque a veces pensamos que la providencia, entonces yo pido cualquier deseo o capricho y Dios me lo tiene que cumplir rápido, ¿no? Y en este mundo que estamos acostumbrados a que todo sea ya, inmediato, es difícil. Entonces, nosotros pienso que lo hemos experimentado sobre todo cuando vamos por el camino que nos lleven a algún lugar, que nos hagan el favor de nos llevarnos, lo que llamamos comúnmente como autostop. Y hay una historia muy bella de un hermano en Italia, porque muchas veces Dios te hace esperar tiempo, ¿no? Bastante tiempo y tú no comprendes, ¿no? Pero ¿por qué con este calor, en medio de la nada, y por qué Dios no me envía un carro que me recoja aquí? Inclusive pueden pasar horas y horas, puedes pasar también estar sin comer todo el día. Cuando ves que te recoge un carro, una persona se te acerca o sucede algo que tú dices, Dios quería este encuentro, era por algo. Entonces hay una historia muy bella de un hermano en Italia que le recogió un Ferrari, después de esperar bastante tiempo, lo recogió un Ferrari, señor con mucho dinero, y lo llevó hasta el convento hacia donde él iba, varios kilómetros. Entonces este señor, al final, cuando el hermano ya se despidió de él, en esa conversación que tuvieron donde el camino le dijo, ¿no? Le dice, hermano, yo le doy gracias porque cuando yo salí esta mañana en este carro, en este automóvil, yo pensaba suicidarme, yo me iba a tirar por un abismo. Pero después de que hablé con usted, me mostró otro panorama y me hizo comprender un poco el sentido de la vida. Entonces pienso que es esta forma de providencia que no es cuando nosotros queramos, sino es en el tiempo de Dios. Eso es lo que es difícil entrar a nosotros los seres humanos, comprender y entrar en el tiempo de Dios, ¿no? Que es distinto a veces a nuestros afanes y ¿cierto? Al estilo de vida que llevamos en nuestras sociedades. Muy bien, muchas gracias por ese ejemplo de la providencia. Ahorita que somos tan impacientes y no sabemos esperar. Y usted me dice que hay días que pasan incluso sin comer cuando van de viaje. Sí, usualmente la gente es muy generosa, pero también nos ha sucedido, ¿no? Que puede pasar un día que uno llega a un sitio con un tinto, ¿cierto? Un agua de panela o un pan que le dieron en la calle. Eso ha sucedido, nos ha sucedido por el camino. A mí personalmente me ha sucedido. Bueno, y cuéntenos un poco sobre los signos externos que ustedes llevan, porque veo que están descalzos, que tienen un hábito. Cuéntanos un poco esos signos externos que ustedes tienen y por qué. Los signos externos están contemplados en la regla de San Francisco. Entonces, por ejemplo, un fraile tiene derecho a su túnica con capucha, con la cuerda, ¿sí? Que es la forma en que el cordón, y a los paños menores. Pero entonces, ¿cómo resultó esto? San Francisco tuvo una experiencia con el Evangelio, una experiencia de desprendimiento. Entonces, en la plaza de Asís, delante del obispo de Asís y ante toda la comunidad de Asís, hubo un juicio donde don Pedro Bernardoni acusaba a Francisco de ser un mal hijo, Gastón, que lo iba a dejar pobre. Entonces Francisco humildemente le devuelve le pide perdón a su padre y le pide perdón por todo lo que ha perdido invirtiendo en él. Y le devuelve todo, le devuelve su ropa, los lujos que tenía, el puñal, le devuelve incluso la ropa interior. Y queda desnudo allá delante de la plaza de San Francisco. Y a partir de ahí se viste con una túnica de tela rústica en forma de cruz. Se escucha el Evangelio donde Jesús envía a sus discípulos para que vayan y den testimonio del reino de los cielos, pero lo envía desprovisto de todo, aún de lo necesario. Entonces, él inmediatamente al escuchar eso también se descalza los pies, deja de ceñirse con el cinturón y empieza a ceñirse con una cuerda que representa a la dama pobreza.
y ya cuando va a Roma y habla con el Papa Honorio III, este le permite llevar la tonsura, en forma de que lo admitía como religioso dentro de la Iglesia Católica. Y le daba también permiso de predicar, de anunciar el Evangelio, incluso aún de acceder a las órdenes ministeriales del diaconado y el presbiterado. Entonces nosotros tendríamos libertad de no llevarlo, ¿sí? De usar ropa común y corriente, de no llevar la tonsura porque ya no es obligatorio en la iglesia. Pero hemos querido conservar estos signos externos, ¿sí? Entonces llevamos una túnica, la podemos remendar porque está contemplado en la regla de San Francisco. Van descalzos. Vamos descalzos, llevamos la tonsura en forma, en signo de pertenencia a Dios y de rechazo a la vanidad, y asimismo la barba. Y el rosario también lo llevamos como signo de veneración y de amor a nuestra bienaventurada Virgen María. Exactamente, San Francisco, ¿usted con qué se identifica y qué puede servir como mensaje? Yo creo que no dudo en decir que con San Francisco era un hombre que tenía agujereados los sentidos ¿cierto? Profundamente, o sea, muy sensible ante el dolor y el sufrimiento ajeno. Y pienso que esto le daba convicción también de su vocación para saber qué es lo que Dios le había llamado, ¿cierto? Que era también ayudar a aliviar el dolor y el sufrimiento en el mundo, y pienso que siempre me he identificado con eso. Y lo creo profundamente y por eso también escogí este estilo de vida, por esa sensibilidad también que el Señor me ha dado cuando veo el sufrimiento en otra persona. ¿Usted ora por la persona o cómo usted logra subsanar el sufrimiento de las personas o del mundo? Muy buena pregunta, porque uno hace lo que puede materialmente, no digámoslo, también para el dolor físico, pero a veces el dolor, el sufrimiento y la muerte se le sale a uno de las manos. Es un misterio que no logramos comprender. Entonces está también esa parte de la oración, ¿no? Y San Francisco tiene en las admoniciones una admonición la admonición 27 es muy bella, que, cierto, él decía: Señor, cuando veía a un enfermo muy grave o con un dolor muy agudo, decía: Señor, no le pido que le quites el sufrimiento, el dolor o la pobreza, sino que con la pobreza le des alegría, porque donde hay pobreza y alegría no hay avidez ni avaricia. Entonces hay muchas veces, sí, lógicamente uno tiene que hacer hasta donde sea posible por ayudar a una persona a salir de la miseria, por ayudar a aliviar el dolor y el sufrimiento, pero a veces se sale eso de las manos. Entonces siempre repito esa oración y oro también por las personas. En el caso mío, pues, lo que más me impacta y pues lo que más me gusta de San Francisco es su capacidad de reconocer su propia debilidad, fragilidad. Es una persona que supo asumir eso dentro de su historia y puso poner esa debilidad, esa fragilidad emocional, esa fragilidad a los pies de Jesús. Supo asumirlo, y pienso que hoy en día las nuevas generaciones somos muy propensos a esto, a esta fragilidad emocional, sobre todo una debilidad que nos supera tantas veces, y sobre todo es porque el mundo nos vende una perfección, un nivel de perfección estética, un nivel de perfección física, un nivel de bienestar. O sea, nos pone unos estándares a los que ninguno llegamos. Y Francisco parte de lo que es. De hecho, él decía que el hombre es aquello que es delante de los ojos de Dios y nada más. Eso es lo que me gustaría, ¿cierto?, traerles de San Francisco, esa enseñanza. El hombre es aquello que es delante de los ojos de Dios y nada más. Para mí San Francisco era un hombre simple, con sencillez y convicción. Entonces él, como su padre, también era buen negociante. En el momento en que deja todo para servir a Dios, él no lo hace gratis. Él tenía una convicción de que iba a ser premiado grandemente. Entonces solía decir: es tanto el bien que espero, que aún el dolor me es un bien, porque me valdrá una recompensa, pero una recompensa inagotable que solamente la puede dar Dios. Bueno, les agradecemos mucho esta entrevista.
Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en una próxima ocasión. Muy amables a ustedes por su presencia, por estar con nosotros. Gracias, muy amable por la invitación. Bueno.